Hola, buenos días. Somos el grupo encargado de reflexionar sobre la importancia de la lengua materna. Mi nombre es Mónica Cardoso y mis compañeras son... Nanadine Arevalo Villamizar, Verónica Castro Facundo. Nuestro objetivo en este foro es compartir ideas claras y sencillas sobre cómo el lenguaje nos ayuda a comprender nuestro entorno, relacionarnos con otras culturas y desarrollar pensamiento crítico a través de lecturas trabajadas. Buscamos reconocer la lengua no solo como un medio de comunicación, sino como una herramienta para entender quiénes somos y cómo nos conectamos con los demás. Desarrollo temático. Explica por qué es importante reflexionar sobre la lengua materna en relación con la diversidad cultural y lingüística. La lengua no es solo un medio para comunicarnos, sino también una forma de comprender cómo pensamos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los demás. Al revisar las ideas de Cosseriu, Lastra y Loureda, se puede ver que el lenguaje funciona en varios niveles, como sistema, como práctica social y como objeto de reflexión. Esto permite entender por qué estudiar lingüística es fundamental para reconocer la complejidad de la comunicación humana. En primer lugar, Coserio plantea que la lengua no puede verse únicamente como un conjunto de reglas. Para él el lenguaje es una actividad creativa donde el hablante usa un sistema compartido, pero a la vez produce significados nuevos según el contexto. Esta visión destaca que hablar no es repetir, sino construir un sentido cada vez que interactuamos. Por otro lado, Lastra, desde la sociolingüística, recuerda que el lenguaje está profundamente ligado a la sociedad. Las formas de hablar cambian según la región, la clase social, la edad o la situación comunicativa. Esto muestra que la lengua no es uniforme, sino diversa. Y esa diversidad refleja que la identidad de los hablantes y las relaciones dentro de la comunidad. En ese sentido, comprender la lengua implica conocer a las personas que la usan y las condiciones sociales que la rodean. Finalmente, Laureda aporta una mirada complementaria al explicar cómo los hablantes también hablan sobre el lenguaje, es decir, existe un metalenguaje que usamos cuando aclaramos, explicamos o reflexionamos sobre palabras y significados. Esto demuestra que la lengua no es solo comunicación práctica, sino también una herramienta para pensar y analizar la propia comunicación. En conjunto, estos autores muestran que estudiar el lenguaje es estudiar al ser humano en su totalidad, cómo crea, cómo convive y cómo reflexiona. Por eso, estos enfoques no son teorías aisladas, sino piezas que ayudan a entender la riqueza de la comunicación y la necesidad de analizarla desde varias perspectivas. De la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Vimos sobre cómo la estructura de la lengua ayuda a entender el pensamiento y la comunicación humana. La lingüística nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestra lengua materna porque estudia su estructura, sus sonidos, sus reglas y la forma en que usamos las palabras para comunicarnos. Gracias a esto podemos ver que la lengua no es solo un conjunto de palabras, sino una herramienta que refleja nuestra manera de pensar. Cuando comprendimos cómo se organiza el lenguaje, cómo formamos oraciones, cómo elegimos palabras y cómo interpretamos significados, también entendemos mejor cómo procesamos las ideas, cómo expresamos emociones y cómo construimos nuestras relaciones con los demás. La lengua materna se convierte entonces en un puente entre lo que pensamos y lo que comunicamos. En resumen, la lingüística nos permite ver que hablar no es solo emitir sonidos, sino un acto profundo que revela cómo entendemos el mundo y cómo interactuamos con quienes nos rodean. Dentro de ella tenemos funciones metalingüísticas, pensar y hablar sobre la lengua. Explorar cómo reflexiona sobre el lenguaje mejora la conciencia lingüística y la formación del pensamiento crítico. La función metalingüística aparece cuando usamos el lenguaje para hablar
del propio lenguaje. Por ejemplo, cuando preguntamos qué significa una palabra, cómo se escribe o por qué una oración está bien o mal construida. Al reflexionar sobre la lengua desarrollamos una mayor conciencia de cómo usamos las palabras y qué efectos producen en la comunicación. Este proceso también fortalece el pensamiento crítico porque nos obliga a analizar, comparar, preguntar y justificar. Al entender cómo funciona el lenguaje, no solo nos comunicamos mejor, sino también aprendemos a organizar nuestras ideas de forma clara y lógica. En otras palabras, pensar sobre la lengua nos ayuda a pensar mejor. Sociolingüística, la lengua como construcción social. La sociolingüística muestra que el lenguaje no es solo un conjunto de reglas, sino también un reflejo de la sociedad. La forma en que hablamos cambia según el lugar donde vivimos, el grupo al que pertenecemos, nuestra edad, nuestro nivel educativo o incluso la situación en la que estamos. Por eso, el lenguaje revela identidades culturales y formas de ver el mundo. Además, la lengua también puede mostrar relaciones de poder. Algunas formas de hablar se consideran correctas o prestigiosas, mientras que otras se ven como informales o menos valoradas. Eso demuestra que la lengua no es neutral, sino que está influenciada por la cultura, la historia y las relaciones sociales. En resumen, el lenguaje es parte viva de la sociedad y evoluciona con ella. Multiculturalidad y diversidad lingüística. Abordar cómo la lengua materna permite valorar, respetar y convivir con otras culturas y sus lenguas. La lengua materna es el primer puente que tenemos para entender quiénes somos y de dónde venimos. A través de ella aprendemos a respetar nuestra cultura, pero también a valorar otras formas de hablar y de vivir. Cuando reconocemos que existen diferentes lenguas y maneras de expresarse, podemos convivir mejor con personas de otros lugares y tradiciones. La diversidad lingüística nos enseña que no hay una única manera correcta de comunicarse. Cada lengua guarda historias, costumbres y formas de ver el mundo. Por eso, comprender y respetar esa variedad cultural nos ayuda a ser más tolerantes, abiertos y conscientes de la riqueza humana que nos rodea. Propuesta pedagógica. Entre la propuesta pedagógica tenemos ejemplos aplicables en entornos reales, experiencias previas de grupo, como muy buenos días. Hoy queremos presentar nuestra propuesta pedagógica titulada Mi palabra, tu palabra. El objetivo de esta actividad es promover la reflexión intercultural y valorar la diversidad cultural del grupo por medio de la lengua materna. La idea es reconocer cómo nuestra palabra, dichos y expresiones reflejan quiénes somos y de dónde venimos. La actividad se divide en 4 momentos. Primero, invitamos a los estudiantes a pensar en una palabra, dicho o expresión propia de su lengua materna o de su región. Puede ser un refrán familiar, una frase típica o una palabra que represente su identidad. Segundo, hacemos un círculo de socialización donde cada estudiante comparte su palabra, explica qué significa y cuenta alguna situación real en la que ha usado o la escuchó. Este espacio permite mostrar cómo el lenguaje transmite tradiciones,